Buenas noches, hermanos neopradinos. Nos encontramos en el webinar número 34, ¿no?, con el señor Carlos Reaño, y se encuentra aquí con nosotros el señor José Antonio Luna, presidente de la 17 Promoción, que va a hacer la presentación de nuestro ponente. Muy buenas noches, José Antonio, y adelante, por favor. Muy buenas noches a todos los hermanos neopradinos. Yo soy José Antonio Luna, presidente de la 17 Promoción, y hoy día tengo el honor y el placer de presentar a mi compañero de estudios, José Luis Reaño Inchaustegui, de larga trayectoria y prolífica producción. Es un hombre interesado desde muy joven en los problemas del país, y en ese sentido ha trabajado y fundado instituciones que contribuyen a encontrar caminos y soluciones para la problemática nacional. José Luis es presidente del Frente Regional del Callao, que fue fundado por él. Es presidente y fundador de la Organización Defensores de la Patria y la Soberanía del Perú. Es presidente y fundador del Centro de Investigación y Entendimiento Humano, y es presidente de la Coalición Democrática, una asociación sin fines de lucro, espacio académico y social que no responde a política partidaria. ¿Qué quiere decir esto? Para situar un poco la perspectiva de las palabras que José Luis, con buen castellano y mejor dicción, nos va a hacer conocer. Quiere decir que las propuestas que ahí se discuten tienen que ver básicamente con políticas de Estado, con políticas que tienen que ver con la ejecución de las decisiones que resuelvan los problemas del país desde una perspectiva del interés y del bien común. No precisamente desde un partido político, sino desde una perspectiva académica, solventada por el conocimiento y soportada por la experiencia que tiene cada una de ellas, o bien por la viabilidad de su realización. José Luis tiene una producción intelectual vasta y variada, desde ser colaborador del diario La República en temas sociales, políticos y económicos. Ha sido reconocido como tal por diversas instituciones, y en el sector empresarial se ha desempeñado en la banca financiera como gerente administrativo, como presidente del Instituto Nacional de Fomento Municipal, Infom. Ha sido director general de Estudios e Investigación Municipal, gerente de proyectos, en fin. Toda su trayectoria está ligada a la problemática nacional en el nivel subnacional, nacional, y por cierto, en aquellas instancias en las que la decisión política es importante. Yo no quiero abundar más en detalles de la hoja de vida de José Luis y dejarlo más bien a él que nos ilustre ampliamente desde la perspectiva de la coalición democrática, ¿no?, el trabajo que vienen haciendo y aquellas áreas en las cuales los biosopradinos, los académicos, los profesionales, todos en general puedan contribuir. José Luis, para finalizar la presentación que te estoy haciendo el día de hoy, quiero agradecerte vivamente tu decisión de apoyarnos en esta tarea de difundir mensajes propositivos para la comunidad leonsopradina, sobre todo en una coyuntura tan difícil, tan angustiante como la que está viviendo nuestro país. Hermanos leonsopradinos, hermanos de la 17 Promoción que nos estén acompañando en este webinar con la Asociación Leonsopradina, les agradezco muchísimo su participación y los dejo con José Luis Reaño Inchaustegui. Gracias, José Luis. José Antonio, muy agradecido por tus palabras. Me siento, bueno, agradecido. Efectivamente, el tema que nos ocupa hoy día es una semblanza de lo que es la coalición democrática, y efectivamente he pasado por varias entidades en las cuales he sido fundador, en una de repente cofundador, pero lo importante es que siempre la motivación social es la que me lleva a estar en estos temas, más que una cuestión política partidaria, porque no es mi tema, y lo conozco perfectamente bien además. Sin embargo, me quedo con la parte de la interpretación de lo que está pasando en el Perú y el mundo también, y entonces nos lleva a este momento de reflexión para ver qué es lo que está pasando en el Perú y en qué circunstancias nos encontramos. Evidentemente que la Coalición Democrática es una entidad que la fundé en el 2011, y participaron hermanos nuestros del Colegio Militar, entre ellos, por ejemplo, el general Héctor Chumpitaz y Calderón de la primera promoción, Quique Vega León también. Hay un gran hermano que ha muerto recientemente, César Rodríguez Caldas, y en fin, y otros compañeros también Bruno Vega León,
Salazar, Bruno Vega, hermano de Juan José Vega, y el hijo del autor del himno del colegio. Es una personalidad que ha viajado por el mundo y está con nosotros hasta actualmente y sigue en esta línea de estar en otros análisis y cosas que hacemos. No somos un partido político, no tenemos injerencia ni poder para poder hacer cuestiones que estos cambien, pero sí tenemos la posibilidad de difusión, considerando que quienes nos acompañan también son cabezas de otros grupos y ellos a su vez difunden. En consecuencia, por lo menos hacemos una situación de análisis para que sean difundidas y también terapéutica, porque nos reímos mucho, gozamos mucho los días martes, que es los días de nuestra reunión, y pasamos con un cafecito y otras cosas que nos van muy bien, pero ahora ya no, porque estamos a través de esta brujería, entre comillas, que nos convoca y nos vemos, para luego tomar después decisiones y también ver en qué fecha nos podríamos reunir, porque en realidad extrañamos la parte presencial. En consecuencia, en esencia, como digo, Coalición Democrática es una acción sin fines de lucro, efectivamente con 8 Pepe, no respondemos a política partidaria, ¿no es cierto? Y más una cuestión académica, sí, porque es la cosa que nos corresponde, y por supuesto que para esta actividad pasamos por algunas etapas, como es el pensamiento crítico, el análisis de los hechos y de las ideas, la empatía que tenemos con la sociedad, y sobre todo el entendimiento de los sucesos de los hechos, y al final es una escuela de difusión, que es el tema que nos debe a todos preocupar y hacer, por supuesto. Consta de un ideario que tiene 10 ideas centrales que sustentan y proyectan como principal razón de ser de nuestra coalición, ¿no es cierto? Y también, como bien se ha leído, se ha dicho, hay antecedentes de su fundación y creación que sustento, ¿no? El Centro de Investigación y Entendimiento Humano, que era una área que también lo hicimos con algunos filósofos, con unas personas de gran corazón, ya fallecidos algunos de ellos. Y luego el Frente Democrático, ¿no? El Callao, que sí es una cosa fue importante, gerenciaba una empresa y de repente el Callao acercó un vecino y me dijo que formáramos, que nos saliéramos a un grupo de Lima, en la cual estaba Mauricio Bulder, David Odría, que también conozco a estas personas. David, no, perdón, que David es de nuestro colegio, Odría es Borea Odría, perdón. Y entonces que ahí se formara, que participáramos con ellos. Digo, pero ¿por qué? Hagamos una cosa del Callao. Y ahí fuimos al Frente Democrático, reunión del Callao, lo cual tuve unas experiencias maravillosas. Viajé por todo el Perú, momentos muy difíciles, por supuesto, en esas épocas era el partido del señor Fujimori, que estaba en ese momento gobernando, y ya se veía cómo y se iba gestando esa preocupación de los pueblos olvidados y de las regiones para hacer algo distinto. Viajé por todo el Perú y con un gran amigo que conversamos por todos los trayectos y que me tocó hacerlo con Gustavo Momellona, que era el seminario, que era el dueño o el presidente director en esa época de la República. En consecuencia, había una gran experiencia de esa nota y había que aprender y sobre todo esa integración antropológica y sociológica, que es importante, los dos aspectos que nos hacen tener esa afinidad para poder entender las cosas que van pasando en el Perú y después en el mundo también cuando tuve que viajar fuera del Perú. Bueno, y sobre esto también hay temas o artículos periodísticos que me tocaron hacer, pero en épocas antiguas o anteriores, pero que en realidad no pierden vigencia, por eso es que los comento. Por ejemplo, la Unidad de América Latina, eso lo escribí en el año 86, hago como referencia y vean ustedes la actualidad que esto recuerda en esto, no porque lo comentaremos después. La revolución del ser, la importancia de lo que es el ser humano y cómo debemos revolucionar nosotros mismos para entendernos y saber que somos seres humanos y no vernos solamente como personas de segunda o quinta categoría, algo que ahora está pasando también en este momento. Y eso lo hice en el 86. El otro punto que fue que para mí me causa no sorpresa, pero sí me hace pensar, es un artículo que escribí en el diario Hoy en el año 90, exactamente el 9 de julio, y se llama Perú, dos realidades. Y esa Perú, dos realidades es exactamente lo que está pasando ahora. Ya en el año 90 lo estaba prediciendo, porque sencillamente me daba cuenta por todo lo que estamos comentando de lo que estaba pasando en Perú y veía la parte del Perú en la cual el Estado nunca llegó o no llegaba. Pero eso me hizo escribir por el propio entendimiento. Luego, otro artículo que me pareció muy interesante fue Fukuyama y el final de su historia. Refuté a Fukuyama, un filósofo, en la cual decía el fin de las ideologías. Yo decía, no puede haber el fin de las ideologías porque la ideología viene de las ideas. Y nunca van a haber las ideas. Las ideas van a estar siempre vigentes, sea para A o para B, pero siempre van a estar vigentes. De manera que no podía un fin de las ideologías. Por eso le puse el nombre Fukuyama y el final de su historia. Bueno, es su historia. Pero no así de otra forma que termine las ideologías. Habrá un nuevo pensamiento y ese superará a otro y así iremos en ese camino porque es parte de la evolución del tiempo y de las promociones generacionales.
El otro artículo que me pareció muy interesante, que fue un gran debate, fue la reforma militar en el Perú, y esto lo hice en el año 95, que fue un gran debate, ustedes recuerdan la reforma militar en el Perú. Estábamos en pleno gobierno del señor Fujimori y veía qué cosa pasa con la Fuerza Armada. Una cosa que me pareció interesante y analizar también, y escribí ese artículo, y fue una cosa, como digo, interesante porque fue una polémica al respecto a nivel nacional, ¿no es cierto? Y el otro que fue el último que escribí, hay otro, pero me refiero a estos que son más, que para mí me traen siempre están latentes, fue la ideología de las ideologías. La ideología de las ideologías que tiene que ver con la doctrina del entendimiento humano, siempre la parte humana, porque somos seres humanos, o sea, no hay nada nuevo. Lo que sí tenemos una serie de ubicaciones en las cuales nos ponemos socialmente, políticamente, como quieran llamar, y eso de repente trae algunas diferencias o bastantes diferencias. En consecuencia, todo eso hace que nos lleve a la finalidad de esta situación, que es el espacio para el análisis y el entendimiento, el de la realidad nacional como internacional. De manera que esas son las cosas que voy agregando a esta semblanza que hago de esta institución que fundé y que tiene que ver con la información y la percepción de las cosas, tiene que ver con la historia, la geopolítica, el orden mundial, sobre todo de América del Sur, como Indoamérica o la Unión de América del Sur, que es un tema que que ya está en debate o ya comienza el debate a gestarse, no es una cosa de ahora, es una cosa que hace mucho tiempo se dijo, pero que en estas circunstancias comienza a ver el mundo que está en esta parálisis y en estas controversias, nos lleva a esa situación de ver cómo nos acomodamos en este mundo después de esta pandemia que nos ha tocado vivir o nos toca vivir. Luego también es importante los aspectos sociológicos y antropológicos, que es importantísimo también para poder entender lo que le decía, cómo entendemos todo esto, ¿no? Y la dialéctica, la lucha de los contrarios, acción, reacción y los efectos para cada quien. Estas cosas obviamente nos lleva también a dar conferencias, que hemos tenido muchísimas, y con mucho agrado, supuesto en universidades, el Colegio de Abogados de Lima. Claro, ahí hicimos un gran desagravio a Vicente Ugarte del Pino, gran amigo nuestro de haber estado en estas reuniones y de analizar muchas cosas, y él hicimos un desagravio, porque cuando fue a la Corte de la Haya como una gente que tenía que ir, cuando él dice, vamos a hablar con los jueces, con los principales en la Corte de la Haya, y porque hay que hablar sobre el antecedente de Chile, cómo ha sido posible todo esto y para que ellos en el criterio de conciencia tomen nota de lo que está pasando con nosotros, inmediatamente dijeron, no, ahí nomás quédate, hermanito, ahí nomás te quedas, lo dejaron en un lado y a este buen hombre, que es un historiador, es un profesor, un abogado importante, lo dejaron a un lado. Bueno, hicimos un desagravio de los abogados y fue parte de estas reuniones que hemos tenido ahí. Igualmente en ADECAEN, que es la acción de oficiales de la ADECAEN, que tiene que ver con el CAEN, que son la acción de caeístas. Y ahí estaba nuestro periódico Chumpitazzi como presidente. Bueno, y algunas actividades que hemos realizado en ADECAEN también. Luego también en la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil de Perú, la Municipalidad de San Borja, otros gremios, entre otros. Bueno, desplayábamos ahí las actividades porque nos invitaban, porque eran parte también muchos de ellos que participaban con nosotros. Y algo muy importante en esa parte de conferencias y seminarios, algo que debo decirlo porque es parte nuestra, hicimos el homenaje a la primera promoción del Colegio Militar en Adofaip. Ahí estaba Villico Fernández, o Hernández, si mal no recuerdo, el presidente, era de la FAP, que era presidente de Adofaip, y ahí hicimos esa ceremonia. Hubieron como 16 o 17 de la primera promoción en esa época. Y estuvo como coordinador de la promoción, estuvo el general Héctor Chumpitazzi, que era parte nuestra, por supuesto, porque fue el coordinador de su promoción, y por Coadén estuvo nuestro querido Quique Vega, León, él estuvo ahí. Así que entre esas cosas, fue una cosa muy interesante por lo que representó y porque además fue invitado especialmente Luis Bedoya Reyes, porque fue el profesor que estuvo en la fundación del colegio, tan parecido igual como lo fue Vicente Ugarte del Pino. Bueno, esas cosas nos trae mucha, no nostalgia, pero sí recuerdo satisfactorio por lo que estamos viendo de esas épocas. Bueno, después hemos tenido propuestas como informes de proyectos presentados por los intendentes de Coadén. Por ejemplo, hemos presentado, es muy interesante, ¿no es cierto?, el complemento del ministerio. O sea, esto lo hemos hecho, y digo los años para ver usted la trascendencia, esto lo hemos hecho en el año 2018, y se lo puso el primero fue a Kuczynski. Pero ¿de qué se trataba? Es cómo complementamos al Ministerio del Ambiente el del planeamiento estratégico nacional. No es posible que el Perú no tenga un planeamiento estratégico nacional. Y lo puse por la cuestión del ambiente, porque si lo hice por otro lado, no, ese es ya cualquier cosa, ese ya es ultraizquierda, sabe Dios, no sé. Pero no puede ser posible que un país no tenga un planeamiento estratégico nacional, que no tenga una agenda en el gabinete. Pero sí la cosa, ahora para estar aquí, ya hemos estado viendo la hora, cómo nos acomodamos, cómo está
la producción, en fin, todas estas cosas, y en cualquier empresa se ve eso, es lo más normal, el planeamiento, y el Perú no tiene planeamiento. Tiene, pero tiene un instituto, que es el CEPLAN, y estuve en el CEPLAN, invitaron al CEPLAN, y le planteé eso, y le dije, dígame dos preguntas, por favor. A ver, ¿ustedes tienen el ordenamiento territorial? ¿Qué significa eso? Miren, en nuestras casas tenemos hoy la sala, tenemos el comedor, tenemos el baño, tenemos la cocina, el baño, etc. Pero no hacemos lo del baño de la sala, porque la casa está ordenada, porque está planificada así. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos un planeamiento y sencillamente donde esa agricultura es un socavón? Y no es que estemos contra la minería, sino que la minería es adelantada y en otros países tú convives con la minería, pero tienes que saber dónde la vas a hacer. Y no vas a hacer sencillamente minería porque se me ocurre acá. Y entonces tú matas la agricultura cuando el mundo hoy día lo que va a ser lo más feroz es el alimento, porque sencillamente el cambio climático nos lleva a los cambios de temperatura, donde es tierra habrá hielo y de hielo habrá tierra. Así van a ser las cosas tan difíciles y desplazamientos, por supuesto. Y el Perú estamos en la costa y tenemos de alguna forma que defendernos en eso. Entonces, eso fue lo que se planteó, por ejemplo, la importancia del planeamiento estratégico nacional. El otro punto es también la importancia de la ciencia, tecnología e innovación. Todo eso presentado en el año 18, ¿eh? Y a Vizcarra también, y Vizcarra va a hacer una exposición, habló de Concitec, y después salió vacunado. Al poco día me llamó la atención y salió por televisión a hablar sobre esto. Es que es importante, ¿cómo no haber ciencia, tecnología e innovación? Es una cosa que no tiene sentido, pero hay una cuestión de fondo. Nosotros dependemos de mercados hegemónicos. Voy a ser un poco gráfico para poder encasillarnos en un tema. Somos un mercado cautivo en muchas cosas, y entre ellos ser comparadores solamente de un mercado, ¿no? O sea, nosotros somos el mercado que vamos y compramos, y así América del Sur y el Perú también se ven eso. No es bueno que tenga una ciencia, tecnología e innovación, porque eso representa competencia, realmente. Miren, en el año 1908, un ingeniero Grieve, y este ingeniero Grieve, sencillamente, era un ingeniero mecánico y comenzó a ver las cosas, y hizo un carro, y lo hizo un carro cuando sencillamente llegaba la Ford en esa época, pero la Ford no era adecuado a los caminos de esa época o de la época. Entonces, este buen ingeniero en 1909 le dijo al presidente de la época de la ley, le dijo, mire señor, le dijo, acá tengo este carro, apoyen porque esto puede ser mejor después para el Perú y la industria. Y le dijo en forma categórica, le dijo, no, nosotros compramos cosas importadas. Bueno, esa es la mentalidad. Entonces, hasta la fecha, nosotros no somos país que pueda desarrollar, que pueda tener una industria que nos diga, caramba, qué interesante, sino que si hacemos un círculo y trazamos una línea media, estamos debajo de la línea media. Como países tercermundistas, eso, colita de ratón, y lo de arriba son los países industrializados. En consecuencia, eso es lo que pasa, por eso la ciencia y tecnología lo ven con cierto reparo, porque no podemos ser competidores. Si a un vaso le pongo una cita y tengo una taza, y si yo comienzo a hacer cosas, van a ser mejor. He visto ahí ayer, por ejemplo, por televisión, también lo he visto, de un señor que ha creado brazos ortopédicos. Bueno, es un competidor y decía, esto cuesta en tal país de Europa $60.000, a mí me cuesta $6.000. Y tienes exactamente el mismo material. No tienen competencia, pues, porque somos competidores, no conviene. Ustedes solamente exportadores de materia prima o sencillamente la caja cautiva de recaudo con que nos solventamos a los países que son más desarrollados. Entonces, no puede ser eso posible. Y no es cuestión de que esto sea de un color, de otro color, no. Es el derecho que nos corresponde en nuestra patria por derecho de heredad. Aquí no hay nada de otra cosa. Acá todos tenemos algo de capacidad para hacer las cosas y no puede ser que estemos limitados durante los 200 años que bien se dice, o 300 de atrás, 500 años de estar en esta situación. Porque viene entonces la otra reflexión. ¿Cómo puede ser posible que países que han pasado después de la Segunda Guerra Mundial, 76 años de los episodios que han quedado completamente devastados, ¿no es cierto?, por la guerra y todo lo demás, ahora son desarrollados? Y nosotros 200 años más de los mismos, con pueblos y con unas zonas que son terriblemente inhabitadas, o deshabitadas o habitadas, pero de forma rural, qué sé yo, y porque el Estado no llegó a ellos. Eso no puede ser posible. Tendríamos que analizar bien lo que es la nación, el gobierno y el Estado, para darnos cuenta que somos los mandantes del mandatario, los que tenemos la autoridad, los que pagamos la cuenta. El mandatario es el primer empleado público, administrador transitorio por fin de nuestros bienes. Eso es. Y que administra el espacio humanitario y toda la riqueza que implica, incluyendo la soberanía, por supuesto. Entonces, no es un festín. Somos una nación que debe darse justamente el lugar que le corresponde y un Estado que tiene que administrar lo que el mandante cotiza para que esto funcione, que es lo normal, que es la democracia. ¿No es cierto? Bueno, ese es más o menos el tema. Y luego también algo que hemos planteado, y sobre esto
quien le habla, es la importancia del servicio militar obligatorio. Algunos se caen de la silla, por supuesto, de eso. Es que no es así. Vamos a, ¿por qué lo he planteado así? ¿O por qué lo planteo? Porque las familias en el Perú, nosotros provenimos de familias funcionales. ¿Y qué recibimos como familias funcionales? Recibimos lo que son los valores, el respeto al padre, a la madre, a la familia, la educación, etcétera. ¿Y qué nos da el colegio? La instrucción. Entonces tenemos formación de los hogares y la instrucción que da el colegio. ¿No es cierto? Muy bien. Pero cuando son familias disfuncionales, eso no es así. Entonces tenemos que muchos hijos que salen porque, no lo digo en forma peyorativa, sino porque ratifica una realidad, los famosos hijos de la pollada. Una señora se va a una pollada, toma sus traguitos, se marea y pum, sale encima. Da luz y después y va periódicamente. Y de repente no son 4, tienen 5, 6, 7 hijos y de repente no saben quiénes son los padres. Ellos van a vivir después en los cerros y van a vivir en las zonas como están un poco difíciles, o salen en sus regiones. Y entonces son los que ahora crecen y votan, ya han votado, pues han votado. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Volviendo al tema del servicio militar. Entonces lo que interesa es que la Fuerza Armada, por supuesto, en el servicio militar, les den 3 cosas fundamentales. Primero, la formación, tanto que no en su hogar, y la formación que deben tener, como además lo que hemos tenido nosotros. Luego, después, la instrucción, que evidentemente es importante para que también se actualicen. Y lo más importante, la educación de una forma técnica que ocupe, multisectorial, que ocupe todos los sectores de la tecnología, multitécnico. Y eso ellos puedan sencillamente poder desarrollarse y se vuelvan productivos. Productivos para ellos mismos y productivos para el país, si es que toman una pequeña empresa, de repente son de mecánica de motores, diésel o de aviones, lo que fuese, pero van a producir, van a salir justamente de esa situación de que hago mejor un fulbito, una pichanguita y escupo de repente al policía que me está vigilando y lo contagio de lo que tenga que tener. Y luego finalmente se ven en personas importantes para una cuestión de Estado, como todos. Cualquier emergencia de Estado, el Estado tiene que estar presente, por supuesto, con todos nosotros y hacer una cosa de bien. Eso es lo importante. No es cuestión de que sean, el servicio militar es que lo van a obligar, que tal. No es eso, no es eso. No es estudio, es capacitación, es información, es que sean productivos, que tengan una profesión multisectorial, los que ellos le enseñen, el que quiera que le enseñe, y que sean gente productiva, gente de bien, y no cuanta delincuente y sicario que te agarran por la calle y te dan un balazo por un celular. Entonces, esa es la finalidad, ir a la parte más profunda del tema y no quedarnos en la parte sí que te dije. No, eso no es así, no es así. Y esa fue una propuesta que se presentó, que hemos presentado nosotros como importante del servicio militar, pero eso fue en la época de Cuchichi y Vizcarra, o sea, esto no es cuestión de ahora, gran coincidencia lo que está pasando. Y también lo otro es la famosa ONP, que muchos jubilados que ahora han sido en puestos importantes están con 850 soles, otros con 450 y otros menos que eso. O sea, una persona que gana 850 al año son 10.000 soles y uno que gana 4 son 4.000 al año, lo que a un congresista le dan por gasolina cada mes. Y ese hombre, esa persona trabajó todo el tiempo posible para justamente tener una ubicación en su vida y jubilarse. Pero también es realidad que el sistema que era multimillonario, esa plata se desembarcó y se fue a otras cosas, hacer obras, carreteras, qué sé yo, y quebraron el sistema de pensiones. Y ahora justamente pasa esto. Entonces, esas incongruencias tienen que modificarse porque no es posible que las personas estén en estas situaciones para vivir como se está viviendo y con esos reclamos que también tienen derecho a hacerlo. Después hemos presentado proyectos, por ejemplo, muy interesante esto, el megapuerto multimodal Isla San Lorenzo. Este megapuerto, y ojo a esto, lo presenta y lo crea un CMLP de la quinta promoción, Lisandro Paredes Infante. Este hombre ganó el proyecto de Naciones Unidas, porque era un proyecto competitivo para América del Sur. Y es un proyecto que ha tenido y tiene, porque de alguna forma lo apoyamos, no somos promotores, no impulsamos este proyecto por el de Perú, porque está justamente en la parte que nos corresponde, que es la isla San Lorenzo. Y no es que la isla San Lorenzo, porque está ahí, no, sino por la profundidad del mar, y porque el 92% del transporte es marítimo. Y además estamos en un camino al Asia, que eso nos corresponde por el tráfico. Pero no se quiere eso, pues tampoco, no se quiere. Una vez le pregunté a Mauricio Mulde, que me abrió en el aeropuerto, y a Mauricio le digo, que Alan García haga esto. José Luis, Alan no quiere. Se acabó el incidente. No quieren, pues, no quieren. Pero sí están haciendo Mejillones en Chile. Otro en Manta que levanta paralizado, me parece no seco, pero sí Mejillones y Chile sigue como un competidor porque le conviene más que este país lo haga. Bueno, es una cosa muy interesante, muy largo este proyecto, muy importante. Lo conozco bien y invitemos a Lisandro Paredes, que es el autor, que es un teniente coronel, es un capitán de navío, con
apto a la promoción mayor. Es un tipo que tiene 8 o 9 maestrías, o sea, no es cualquier cosa. Y además conferencista a nivel internacional en China, o sea, Beijing, y todo esto. Ahí ha trabajado este hombre como conferencista, es un tipazo. Claro, un poco mayor ahora, la 5ª promoción, pero su capacidad y su sapienza no debe ser desdeñada, todo lo contrario, y sigue en su lucha, porque este megaporte de verdad nos sacaría una posición distinta, porque es el nexo para América del Sur, y tanto para el Atlántico y para el Pacífico, porque también tiene que ver con todo lo que es los barcos post-Panamá, porque ya estos barcos son tan grandes que ya no andan por ahí, pero esto sí nos podría dar una cobertura mucho mayor para lo que es América del Sur. Bueno, y además está respaldado por una reforma suprema que es la 6249. Después, otro proyecto que hemos presentado es el potencial hidroenergético peruano. Es la construcción de centrales hidroeléctricas que tiene que ver de 52 megavatios, que está integrada por el Sistema Nacional para el requerimiento de los pueblos con o sin lluvias. Y esto lo hizo Carlos Sumarán, que también es parte que a veces lo escuchan en las conferencias con ustedes de la evaluación, pero está en entera coalición. Y siempre él es crítico, es un hombre que es interesante, tiene su punto de vista, se le debe respetar, y además es un hombre que busca en forma pragmática las cosas. Lamentablemente es un país donde todo tenemos estas conferencias, pero quedan aquí, y quedan hasta que por ahí sale algo, porque no tenemos tampoco la soberanía absoluta o la soberanía adecuada que nos permita realizar como pueblo las cosas que queremos por derecho de ideal, como siempre decimos. Después tenemos también ahí otro proyecto que tiene Carlos, es la habilitación de los andenes, perdón, existentes. Es una cosa, él hace un recuento de cuántos andenes tenemos ahí que tienen posibilidad de ser rehabilitados y otros por rehabilitar, y toda la importancia de lo que es la andenería en el Perú. Así que esas cosas se podrían también manejar. Eso es en lo que respecta a Carlos. Y también otro que es el empoderamiento, el crecimiento, el desarrollo de los integrantes de las pequeñas y medianas empresas relacionadas a la pesca, la agricultura y a la parte minera. Él es el que ha presentado, es un coautor, que es el ingeniero pesquero Ricardo Valdivieso Crespo, que él además es parte de la red científica de investigación y desarrollo e inversión para el Perú. Bueno, esas son las cosas que hace Coalición Democrática, convoca, tenemos los martes nuestras reuniones, y siempre estamos en este afán de analizar los hechos de las circunstancias, pero siempre con una cuestión de visión, o sea, ver algo más de la esquina, ver un poco más allá para ir entendiendo la problemática nacional. Y entonces ahí nos llega ya la parte que es de actualidad, por ejemplo, es la realidad, la visión y perspectiva y la perspectiva del Perú. O sea, ¿cómo vemos al Perú? ¿Cuál es nuestra realidad? Y como dijimos en ese artículo que mencioné, 2 realidades. Y lo sintetizo así. El Perú es un país de 2 velocidades distintas y contrapuestas. Una velocidad proyectada al futuro y otra atrapada en el pasado. Y las dos buscan en el espacio que es el poder. Y esa es la lucha. No me equivoqué hace 30 años. Por eso yo esas elecciones, muchísimos de compañeros nuestros, hermanos, no es mi tema, no estoy a contra B, estoy viendo, lo veo desde la parte de una cuestión social, de una cuestión sociológica y antropológica, como dijimos. Y entonces así lo analicé hace 30 años y ha resultado que efectivamente es el tema. O sea, es la realidad, no podemos impostar nada. Sencillamente es un Perú con los mismos derechos que ha salido a la candidatura y ha ganó ya, porque tiene más hijos, por lo que fuese, ganó. Y entonces, dicen, pero no dice nada, pero ya dice cosas en títulos que sintetizan lo que es soberanía, revisión de contratado y otras cosas que evidentemente lo tendrá que hacer si es que llega a su mandato finalmente, porque lo veo precario, no débil. Pero sin embargo, a la población debe ser vigilante y responsable, de todas maneras, o responsable y vigilante para que esto de alguna forma sea algo, porque hay 2 cosas, como señalé en un comienzo. El Perú pasa por un proceso de un parto difícil y doloroso para su integración y desarrollo a través del efecto multiplicador de la productividad que son los brazos. Y si no, hay 2 cuestiones, metafóricamente hablando. O 200 años más de lo mismo, o esto que sí puede ser realidad, no en términos aparatosos, pero puede ser un estallido social, donde hay huelgas, manifestaciones, porque hay un Perú que está esperando las cosas. Y lamentablemente este gobierno también se está equivocando. Pero claro, tiene que equivocar si no tiene contratos en Lima, si no son de otro lado, si no son de Lima. En consecuencia, pienso que el asunto debe verse con otra visión y evitar estas confrontaciones, porque nos hace daño a todos,
Pero en fin, hay que respetar los puntos de vista, pero sin embargo también somos realistas que estas confrontaciones no traen nada bueno, no traen nada bueno. Esto es acción-reacción, es filosofía, es dialéctica pura, porque la dialéctica ha confrontado a la historia, la ha confrontado. Oye, historia, mira lo que está pasando, por las propias contradicciones que hay, o se acomoda o esto da capazos. Es un poco lo que nos dice la famosa dialéctica a la que me estoy refiriendo. Y esto pasa en América del Sur, o sea, no es casualidad. Los mapuches, en Chile hay una señora que es mapuche y que ha salido presidente de la Comisión de Constitución, por ejemplo. Bolivia, Ecuador, todos están movidos. También Brasil, Argentina, que son los países más grandes y que tienen un liderazgo natural y que lo ven con mucha reserva, por supuesto, los países que tienen injerencias de América del Sur. Entonces, pienso que tenemos que ver en estas cosas los nuevos conceptos evolutivos del tiempo. El mundo no es estático, el mundo es dinámico y las cosas cambian constantemente. Y si no cambiamos, hay un dicho que dice que es crudo, solo Dios y los imbéciles no cambian, pero cambian. Y si las cosas cambian, miren esta, como decía un gran amigo, esta brujería por la cual estamos comunicando es un cambio. Es un cambio completamente, de manera que eso tenemos que entenderlo así. Y si no entendemos, sencillamente estamos paralizando, estamos yendo contra el tiempo y contra la realidad. Y otros nos harán reaccionar. Y son los millennials, las nuevas generaciones que tienen una visión distinta, una visión que tienen una aceptación a la vida y a la naturaleza, una mayor convivencia con la naturaleza, y nos amenaza el cambio climático. Italia no hace mucho, 42 de temperatura, el otro, se me va en este momento el nombre, 50 y pico de temperatura, y el mundo va a cambiar así. Y si no reaccionamos, si no entendemos, esa palabra es tan profunda, entender, para comprender y aprender y enseñar, hago el estribillo, sencillamente nos vamos a contra la pared y nos estamos aniquilando a nosotros mismos. Cuando sencillamente con una mente amplia podríamos ver las cosas de otra forma, pero es que también el sistema que maneja estas cosas tiene tres operadores, el operador 2 tiene el que es afín al sistema, o sea, el que está con el sistema y comparte la idea del sistema, del gran sistema, y el otro que es el operador. Y el operador es justamente el que todos los días nos da chatarra por los ojos, realmente. Cuando uno come chatarra por la boca, el estómago, pero cuando come chatarra por los ojos, te va la cabeza. Y entonces, disculpando la expresión, tenemos una sociedad incluyéndonos, o en gran parte estupidizada. ¿Por qué? Porque toda la vida son crimen, asesinato, violencia, robo, descuartizamiento, acuchillamiento, oficial le acuchilló a la señora porque le pensaba que le sacaba la vuelta, entró la hija. Todo esto es todos los días, y si no hay, importa que este camión venía y chocó con una moto y la moto sale y el piloto murió. Todos los días. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está este espacio para poder conversar y dialogar y entendernos? De repente, claro, con diferencias, pero por supuesto que sí. Pero de ese cotejo de ideas saldrá algo interesante, que es el resumen o la síntesis, es dialéctica pura. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces, viene la otra parte, que es la pandemia, que pasa en el Perú, pero por supuesto, nos ha paralizó al mundo. Y metafóricamente hablando, nos puso un tren en la puerta de cada de nuestros países. Y nos dice, o se suben el tren para el cambio de la realidad, o se les pasa el tren de la historia. Y entonces ahí viene el problema, si se nos pasa el tren de la historia, otra vez más de lo mismo. Y no queda lejos de eso, porque además el mundo y los principales hegemónicos del mundo están en su propia controversia, que es Estados Unidos y la China. Y están por el billete, o es el dólar, es el yuan, o cuál es el billete más fuerte, mientras que Estados Unidos está una cuestión de ver los conflictos y que en Afganistán y que no sé, etcétera, y se sigue desarrollando y compra oro y oro y oro y se acabó el incidente. Mientras que Estados Unidos tiene la Reserva Federal y ellos antes era el dólar, la moneda, el patrón de ellos. En la década de 70 se cambió justamente por el petrodólar. Ya no había oro, no estaba, sabe Dios. Entonces, estas cosas tenemos que analizarlas porque tiene que ver, como decíamos, con un mundo que es dinámico, que no es estático, que Estados Unidos y la China trae consecuencias para esta parte del mundo, y viene también lo que es la supremacía y el negacionismo, que está en parte del mundo. Yo soy pues superior, tengo estas características, tú no, tú también eres un latino, eres un africano, como fue lo que dijo Trump con Biden en el debate que tuvieron, y le dijeron que ellos tenían una gran preocupación y que iban a hacer, escuchen esta parte, la revolución de las Américas, los incluían, porque tienen preocupaciones con los africanos y con los latinos. O sea, ¿qué somos? ¿Qué cosas somos? Yo digo, pueblo que no se indigna está condenado a su resignación. Yo no soy un resignado, no puedo ser resignado, de ninguna manera. No está en mi forma de ser. Y tengo que reclamar lo que me corresponde también a mí, a mi familia y a todos nuestros connacionales. Bueno, ese es el tema.
de la supremacía y negar cambio climático, que no, si es normal. Y ahí tienen ustedes a Bolsonaro con todo lo que decía, que no, aquí no hay tal cosa, y tenemos el delta acá, lo que pasa en la India e Inglaterra. Entonces, esas cosas, me refiero a este bicho famoso. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar y llegar a lo que estamos ahora viendo, el cambio climático. El cambio climático, aquí se planteó el tema de Escazú, y era importante, claro que sí, no es soberanía, y fue la CONFIE hablar con la Comisión de Congreso, y no pasó nada con Escazú, cuando justamente todo lo que es esta vegetación, todo lo que es la selva, nos da una forma, nos oxigena. Ahora, el proceso lo buscamos, pero nos oxigena definitivamente. Pero no, además a los guardianes del bosque lo matan impunemente, y se acabó el INDE cuando justamente este tema tenía para que en argumentos, para que están informados, que ellos pueden informarse y pueden también denunciar. Eso no. Entonces tenemos a las palmas aceiteras, tenemos ahí criaderos de ganados y qué sé yo, y entonces tendremos más carne y todo lo que puede desenvolver este tipo de cosas. De manera que esto trae como reflexión lo que analizamos, lo que nos hace ver cada vez y lo que tendríamos que ver como sociedad, a qué nos enfrentamos y a reflexionar, a pensar. No es la contra la B, no es el partido A contra el otro partido, no, es entre nosotros mismos. ¿Cómo entendemos? Yo no sé, por ejemplo, volviendo a las cosas del entendimiento, si me voy a Cusco, a una parte de la sierra, que usan ojotas las señoras, y le digo, mira, oye, señora, modernidad es que uses este zapatito con este taco aguja y póntelo. A ver si es que se va a poner, y si se pone, a ver si se va a caer o va a romper los zapatos. Esa es, a la inversa, los que vienen aquí con otra mentalidad, porque es su realidad. No es el taco aguja, que aquí lo pueden usar muchas chicas y les queda muy lindo, señoras. Es otra realidad. Ellos vienen con su mentalidad también de lo mismo. Están viendo lo mismo, pero bajo otro punto de vista, del olvidado del Perú, que está soslayado y al que siempre se le menosprecia. Porque no es una persona que se ajuste a nuestra forma de ser, etcétera, y porque sencillamente no es así. Pero sin embargo, cuando se va a un país europeo, estas personas que menosprecian a estos otros peruanos, a ver cómo lo van a tratar. A latino haya puñado, simplemente. Y si es en España, a sudaca, ¿no? Ya la de sudaca ya tiene otra connotación. Entonces, seamos más realistas, seamos más humanos para poder entender lo que está pasando en el Perú. Y finalmente, tenemos algo dijo González Prada, y lo voy a decir en síntesis, por lo que estamos hablando. Dice, los problemas del indio es la tierra, y ellos mismos lo solucionarán. No lo harán ni los salvadores ni los mecenas. Eso es el problema del indio. O sea, ellos van a ver su problema y nadie más que ellos lo van a solucionar. De manera que eso cabe lo que estamos tratando sobre esta problemática que ahora nos aqueja y que estamos viendo consternados cómo el Perú se va desangrando por ahora en guerras verbales, pero que eso enerva las pasiones y no sabemos a dónde vamos a llegar. Y eso siempre digo, o 200 años más lo mismo, o un estallido social que puede pasar, sabe Dios de qué forma, pero siempre los pueblos que están enervados pueden reaccionar de tal forma que no sabemos cómo podría ser. Es como quien dice, ¿quién le jala el bigote al león? ¿No es cierto? Eso podría pasar. Bueno, finalmente debo recordar a algunas personas con que me tocó estar y aprender mucho de ellos también en los debates que hemos participado, como Alfonso Benavides Correo, gran embajador Alfonso Benavides. Siempre fue un gran luchador y ahora también nosotros como Coalición Democrática analizamos el tema de la defensa del mar territorial hasta las 200 millas. 200 millas de un mar que es riquísimo, uno de los más ricos del planeta, y que se quieren reducir a solo 12 millas y 188 millas abiertas para quien lo quiera. Por supuesto, con las disposiciones de la famosa Conmemar. Es un tema que debe estar sin análisis en el debate para no ser más territorio, sino que sencillamente nos corresponde eso también por nuestro pueblo, porque nada de lo que estamos diciendo es para el bolsillo de uno, salvo la corrupción que tenemos varios, inclusive con requerimientos de prisión. Luego también tenemos, dentro de otros integrantes que ya no están con nosotros, Héctor Chumpitazzi Calderón, gran general, gran compañero nuestro y hermano mayor de la primera promoción que nos acompañó, y por supuesto que también ocupó un cargo directivo en nuestra institución. Luego tengo otro gran embajador, Eduardo Carlos Carrillo Hernández, gran luchador social, este embajador de la promoción de las imágenes y otro, pero él tenía sus puntos de vista que por supuesto marcaban cierta diferencia de repente. Otro gran profesional que estuvo con nosotros fue Jesús Valentín Coqui, fue ministro del Interior hace muchos años y fue un tipo también valiente y valioso, formó el Grupo Peruano Patriótico y que también fue parte nuestra. Otro gran compañero nuestro, Hugo Ramírez Canaval, un contraalmirante de la Marina, gran tipeso, gran tipazo de primera, un dicharachero muy simpático que
no podía, a veces no estaba con el rigor o la disciplina de lo que hemos a veces, de muchos que hablan a veces por televisión, no, todo lo contrario. Y él era un gran defensor también del mar territorial, de las 200 millas. Otro general que también estuvo con nosotros en la junta directiva fue Ludwig Eisenbacher. Casi pasa una cosa anecdótica interesante. Él fue director de inteligencia en la época de Belaúnde. Y entonces a Belaúnde le dijo, mire, presidente, lo que está pasando acá es terrorismo, no son avigeos. No, 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 no son avigeos. No son avigeos, señor, es terrorismo. Y luego que pido, por favor, que usted me dé una partida para poder reforzar la dirección. Yo veré lo que hago con ellos, usted no se preocupe. No, 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 estos son avigeos. No, le dijo, no son avigeos. Habló con Ulloa y lo persuadió. Y Ulloa, justamente dentro de lo que fue el Parlamento de la época, logró que tenga una partida económica para que justamente fortalecer que este hombre señalaba como director de inteligencia que no eran avigeos, sino eran terroristas. Y entonces le dieron la partida correspondiente, pero tenía que firmar el presidente de la República. Y el presidente de la República, cuando le llegó el documento, no lo firmó. Se acercó a Eisenbacher, donde este señor Belaúnde le dijo, por favor, no voy a firmar. Muy bien, señor, le dijo. Aquí está mi cargo y pido mi baja. Ese fue el señor Eisenbacher, que si le hubieran hecho caso, hubiéramos seguido Tarati, cuánta muerte más que hemos visto siempre por televisión y lo que se aprecia de esta barbaridad que tuvo Sendero Luminoso con esta gente, que es una cosa, una barbaridad, como por ejemplo, que una señora está con su bebé y le decía el terrorista póngalo contra su pecho. No le decía, si es que yo lo pongo se va a morir. Bueno, le digo, si tú no vamos a agarrar al chico, abrimos las piernas y lo cortamos por la mitad, se acabó. Y si no, otro hombre que estaba desesperado y lo están matando, pero no moría. Así que el terruco le dijo, a ver, con el cuchillo, ínquelo usted. Pero ¿cómo es mi esposa quien quiero? Hágalo, le dijo. Bueno, estos extremos de criminalidad, bueno, ya, sin comentarios, en la barbarie. Bueno, y después también, otro hermano que acaba de fallecer es también de CMLP, César Rodríguez Caldas, de la 11 Promoción, un periodista que estaba con nosotros, Mauro García Robles, y uno que es Julio César Rivera Dávalos, un gran himnólogo, le decían, que murió por el virus. Y él tenía siempre la idea que el himno era hermoso, la marcha, la música, pero la letra, el Perú exprimido, la esclavitud, que él pensaba que eso debería cambiar. Bueno, él murió y se quejaba del gobierno, de cómo es posible, por el virus, y muere por el virus. Bueno, en síntesis, espero que no los haya cansado, pero quería darles esta referencia de lo que es Coalición Democrática, las cosas que estamos atravesando y seguimos siempre en pie y en vigencia, interpretar y hacer todo lo necesario para que nuestra querida patria cambie. Esta es patria, patria y patria, y ningún tipo de interés para algo personal ni mucho, porque no me interesa. Para mí es mi vocación y así la seguiré haciendo. Y a nuestro querido Colegio Militar, que siempre lo recordamos, es importantísimo los colegios militares, porque esta es una cantera para que los chicos salgan y se inserten a con otra visión de patria, con otra visión de país, y que reciban lo que Marín dijo. Los que quieran unos que sigan la carrera militar si así lo desean, pero y si no, que se inserten en la sociedad y que hagan ejemplo de lo que nos enseñaron, lo que hemos pasado, del respeto a la bandera, a la patria y todo lo demás que implica, pero también a nuestros padres, a la familia, y una forma de ser que esta política del país sea distinta y no lo que estamos viendo ahora, lamentablemente. Pensemos en el Perú y en la patria. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, don José Reaño. En el chat de Facebook hay una pregunta, ¿no?, del general Yáñez, que dice así: ¿crees que el Perú ha involucionado democráticamente? ¿Cuál debe ser el derrotero de los cadetes salidos de nuestro colegio militar? Bueno, evidentemente que decíamos que el mundo es dinámico, no es estático, y el cambio es siempre, el cambio es perenne. Y si no lo entendemos, estamos quedando estáticos en el tiempo y estamos retrocediendo, evidentemente. Y lo que señalábamos, por lo que dice nuestro querido general Yáñez, Julito Yáñez, a quien le guardo un gran aprecio, obviamente que es eso, que el colegio tiene que seguir en vigencia y tiene que ser un colegio de alto rendimiento, como otro hermano que lo dice hace mucho tiempo, que es Fernando Santa Cruz, y hace las gestiones él y se mueve para que esto sea realidad. Un colegio de alto rendimiento es una cosa distinta a un colegio como el nuestro. Y tiene que ser así, tenemos que preparar, o sea, entendamos que la juventud es el semillero de la vida. Y si no a estos chicos no le damos la posta para que continúen, además por la propia interpretación que da su propia generación, que son los millennials, obviamente que habrá que apoyarlos. Y sí, todo lo necesario. Claro que sí, el colegio militar tiene que ser un colegio, un buen referente,
tiene que los chicos salir justamente de esta situación en la cual no están actualizando lo que es la propia vida, porque no hay esa capacidad de los medios que nos expliquen, si no es todos los días, son cosas contrarias, como dijimos, crimen, asesinato, violencia, etcétera, y no nos dan la cultura que nos debe ampliar o el cotejo de las ideas que son más importantes, y comparto con Julio en esa preocupación, que este colegio debe ser lo mejor para que tengamos mejores peruanos y peruanas. Gracias. Nuestro hermano José Antonio Luna, ¿quería hacer algún comentario? Claro, con mucho gusto. Gracias. Sí, José Luis, he seguido atentamente tu disertación, me parece muy interesante. Quiero hacer una reflexión compartida, por supuesto, ¿no? Tú has hablado en un momento de tu exposición que una de las razones fundamentales para que un país pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda articularse de una manera clara, depende de las familias funcionales. Correcto. Estamos hablando de un problema nacional que tiene que ver con, no solamente con el rol de la mujer, el feminicidio cotidiano, no de esta época, sino de todas las épocas, escondido, ocultado, tiene que ver con el machismo exacerbado y engendrado en los pensamientos básicos de las personas de todas las condiciones, tanto económicas, de buenos resultados, como sin resultados económicos y con los sectores empobrecidos. Cuando hablamos de familias funcionales, hablamos de una relación de pareja armónica, sostenida, que comparten un proyecto de vida y que parte de ese proyecto de vida son los hijos que traen al mundo. La pregunta que inmediatamente nos asalta es, de los 33 millones de habitantes que hay en el país y de las 20 millones de familias aproximadamente que existen, constituidas en la práctica, informalmente y formalmente, podemos un poco apreciar que la realidad pues no es tan grata como nosotros desearíamos en términos de familias funcionales. Es harto conocido, por lo menos los estudios sociológicos así lo evidencian, que el rol de la mujer es parte de la mano de obra que se requiere para la subsistencia en los sectores más empobrecidos. Pero también la mujer necesita asirse de un varón que la acompañe en el resto de su vida. Y eso ha representado en muchísimos casos que el vínculo con uno, dos o tres convivientes, para llamarlos con propiedad, generen familias no solo disfuncionales, sino tremendamente dispersas, en las que muchas veces ni siquiera los hijos conocen a sus padres. Es también conocido por los estudios sociológicos básicos de la época de Comte en adelante, que el núcleo principal de una sociedad es la familia. Si la familia no está bien organizada, la sociedad tampoco va a estar bien organizada. Yo quiero traer a la memoria cotidiana una expresión que fue parte, digamos, de los incentivos que tuve para dedicar mi vida a los estudios sociales, ¿no? Mi abuela materna, en una oportunidad, comentando sobre estos temas, yo tendría 13 años aproximadamente, y después recreados con el tiempo en el inicio de la madurez a los 17, 18 años con ella misma, me dijo algo que marcó mi vida de una manera clara. Dijo, mira hijo, los valores básicos de la persona se maman en la teta de la madre. Lo que viene después es por añadidura a esos valores. Tienen que ver con el colegio, con los amigos, con los profesores, con la instrucción que va cada persona recibiendo. Y en ese orden de ideas, tenemos un problema de fondo bien serio que no podemos soslayar en lo más mínimo. El proceso educativo en el Perú es un desastre, por donde se mire.
la capacidad lectora del país es mínima en los educandos. Pero además los niños y los jóvenes no leen, porque hoy día están anclados a una pantalla de televisión, están anclados a un juego que puede ser un PlayStation o cualquier otro, o a diversas películas que se terminan de alienar las mentes de estos jóvenes para convertirlos simplemente en imitadores de sociedades totalmente diferentes a las nuestras. Lo vemos en el vestir. Los sectores que Kotler llamó de la irrupción popular en el Estado, o el desborde popular, que fue más claramente el título de su libro, nos pone en evidencia que los jóvenes entre los 18 y los 35 años, a nivel de su propia vestimenta, imitan a los muchachos de color en los Estados Unidos, a los raperos, el pantalón corto, la gorrita de costado, el pulito con una serie de inscripciones que son ajenas a nuestra realidad. Para terminar, quiero poner un ejemplo. Hace algunos años en la ciudad de Puno, cuando se preparaba un grupo para bailar la Diablada, en la época de la festividad de la Virgen de la Candelaria, uno de los jóvenes que estaba empezando a ataviarse con los vestidos propios de la Diablada, tenía puesto un polo con la imagen de Batman en el pecho. Y sobre esa ropa que tenía puesta, colocó el vestido de la Diablada. En un sincretismo cultural entre una y otra situación que nos pone de relieve que tenemos un problema cultural, pero que pasa y atraviesa el tema de la educación. La currícula escolar se ha variado en los últimos 25 o 30 años varias veces. Se han retirado de la currícula escolar cursos básicos que nosotros recibimos en el Colegio Militar Leoncio Prado. Ya nos enseña instrucción premilitar. Ahora es una lamentable realidad la del Colegio Militar a la cual tenemos que mirar para poder mejorarlo. No es posible, creo yo por lo menos, que una organización magisterial, cualquiera sea su nombre, tenga una relevancia definitiva en la designación de los maestros, de los educadores. Nosotros tuvimos la suerte de tener educadores de primera línea. Pons Musu, Germán Buse de la Guerra, entre otros ilustres maestros que tuvimos la suerte de que fueran nuestros profesores. Hoy día los maestros dejan mucho que desear. Y cuando un cadete del colegio militar es llamado al orden porque no estudia, el padre se queja a través de la PAFA, cuadran al director del colegio, la UGEL del Callao interviene y generan una situación de pérdida de poder y del empoderamiento que debe tener un director del Colegio Militar Leoncio Prado. Pero eso pasa por un problema de larga data, que es la falsa educación que han recibido estos maestros y que también es la falsa educación que están recibiendo los jóvenes hoy día. No hay proyecto de hombre con futuro, no hay proyecto de ciudadano que en su momento se reconozca como tal. Hoy día somos cualquier cosa, tanto así que en situaciones de coyuntura tan dramáticas como la que está viviendo el Perú, nos cuesta trabajo expresarnos y nos cuesta trabajo movilizarnos. Aunque también es cierto que esta coyuntura ha permitido que muchas personas salgan de su lugar de confort para empezar a expresarse. Pero la idea es, necesitamos un estudiante crítico, un estudiante abierto a las humanidades, un estudiante abierto al conocimiento, no un estudiante repetidor mecánico de lo que un profesor mal instruido y mal formado le repite en las aulas y les hace ver cosas que no son. Ese es un tema fundamental, porque creo que las políticas de Estado para ser tales deberán pasar por un modelo educativo que replantee la visión de la educación en el Perú y nos haga realmente personas libres. Hay casos ejemplares en el mundo. Finlandia, por ejemplo, tiene un modelo educativo que ha superado todas las expectativas de sus fundadores. Y así como Finlandia, hay otros países que también han logrado alcanzar metas importantes. Solamente quiero terminar diciendo lo siguiente. El ilustre pensador y revolucionario cubano José Martí, en la lucha contra la colonia española,
dijo algo muy cierto. Un hombre libre es dueño de su futuro. Y es libre en la medida en que sea un hombre educado y formado. Yo tengo experiencias en las que he podido ver magistrados con faltas de ortografía garrafales, o magistrados que no podían reconocer qué cosa era un asesinato con alevosía o sin alevosía. Y esas personas son las que dictan justicia, entre comillas, en el país y en los lugares más remotos donde la justicia es escasa. Con eso termino, José Luis. Era todo lo que quería decir. No, te agradezco mucho, Pepe. Además, creo que lo que bien señalas son los tormentos en esta cuestión de los feminicidios que estamos viendo. Son los tormentos de la incomprensión y de la incultura, como es el machismo, que iba justamente a estas cosas que son como alevosía y no se dan cuenta lo que es el valor de la mujer en todo el sentido de la palabra, por lo que fuese, porque son compañeras, porque nos acompañan o las acompañamos, pero es una cosa, un valor que es madre y todo lo que podemos ver, de manera que es una cosa que no tiene nombre. Evidentemente que Finlandia tiene el sentido de la investigación, que a los colegios hace falta justamente implementar. Pero para lo que dijo Martí, José Martí, libre, un hombre libre, educado y formado, implica una palabra que es importante. ¿De verdad que somos soberanos? ¿De verdad que hubo independencia? Eso lo dije en un discurso de orden frente a la Fuerza Armada. Y le dije, es verdad, somos, y por el 8 de julio, de verdad, esta pregunta, ¿somos independientes de verdad? ¿Somos soberanos de verdad? Y ahí desarrollé todo un tema sobre el respecto. Y es un poco lo que también está señalando. Si fuéramos soberanos, tendríamos la currícula, tenemos un criterio de lo que es América del Sur, el Perú, nuestras realidades, y podríamos comercializar con nuestras realidades y nuestros productos sin que hayan cláusulas del Banco Central, del Fondo Monetario, de la banca no sé cuánto, y sencillamente no podemos desarrollar solamente lo que nos dan de cliché y lo que nos ponen los medios de comunicación. En consecuencia, la pregunta es correcta. ¿Somos soberanos? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde están los valores? ¿Cuáles son los valores de cada quien? ¿Somos de verdad una familia ahora somos familias con valores o somos familias que ya son disfuncionales y no funcionan como bien ha detallado el padre, la madre, los hijos y cómo van aprendiendo lo que es la vida porque nos dan ejemplo, referencia a ellos mismos? Ahora no, pero el padre pega a la madre no llega y todas estas cosas que estamos viendo en la vida real y que los chicos lo están captando perfectamente. No hay sentimiento de patria. Mira, yo siempre hago esta síntesis. Cuando fue la conquista, me imagino lo siguiente: a un Perú como un ser humano que entra en una carretilla a cuidados intensivos y que le ponen un suero. Y en ese suero le ponen 3 elementos. Primero, la política feudal, tienes un rey. La segunda, la economía es del rey. Y la otra, la religión, si te portas mal, la Santa Inquisición. Y entonces cuando este Perú se levanta un poco atormentado y un poco maltrecho por lo que le han puesto, le pregunto, ¿y tú eres peruano? Y comienzan a verse en forma distinta. Entonces 2 cosas, ¿no? Y Juven la palabra es un poco dura, pero refleja. Nos castraron, nos cortaron clac. Primero, la identidad nacional. Y lo segundo, el sentimiento de patria. Y hasta la fecha somos iguales. Un país que es diverso, que tiene de todas las razas, como bien se dijo, pero que lamentablemente no hay el sentimiento de patria, no hay el querer, el cariño a la patria. No hay el cariño a lo nuestro, a lo que nos importa, la riqueza que nos dan. Solamente nos dicen sean emprendedores. O sea, vende el pantalón, vende la camisa, vende lo que tú... No, yo quiero saber más. Esto tú no puedes saber más, pues, porque sabes, vas a conocer tu realidad, y si conoces tu realidad no vas a permitir que yo vende te saque lo tuyo. Pues. Yo tengo que aplicar a ti, Perú, una economía especulativa. Te compro a 5, yo lo vendo a 20. Te compro a 10, yo lo vendo a 100. Y así digo yo, así mi vida. Ya hice mis países han hecho con lo que tú me das, y a precio huevo. Es la famosa la política especulativa, y así nos mantienen. Y si tú reclamas, no, pues, tú eres esta palabrita famosa que es comunista o eres izquierdista, y si tú tienes estudios, bueno, eres un caviar, ya está, se acabó. A ver, ¿qué más? Bueno, es un poco, mi querido Pepito, lo que está pasando en el Perú, y tenemos que rescatar la patria. Hay que rescatarla porque es nuestra. Aquí es nuestro techo, aquí vamos a vivir y nos vamos a ir también por este camino. Y nos corresponde por derecho y heredad. De manera que no hay lugar a transar nada, sino a defender lo nuestro. Y salir de todo tipo de presunción de que yo soy mejor que tú porque tengo tal cosa y tú no la tienes. No, somos iguales. El colegio militar fue siempre un microcosmos, teníamos todo ahí en el colegio. Y nos juntamos, debemos juntarnos y otros no, bueno, cada quien vive su mundo, pero era un microcosmos.
Y así nos respetamos y nos queremos y hasta ahora, casi como una logia, seguimos juntos y preocupados por lo que nos pasa cada quien. Comparto contigo, Pepe, las ideas. Muy agradecido, José. Yo creo que ha sido una bonita exposición. Aquí hicieron una pregunta respecto a un artículo sobre la revolución del ser. No sé si nos puede comentar un poquito eso antes de terminar. Sí, pienso que si nosotros mismos no revolucionamos, ¿no? La revolución la manosean mucho y sencillamente nos trae ciertas interpretaciones. Pero todo lo que es evolución, todo lo que es cambio, te lleva a una revolución, a un cambio, evolución. Y entonces, si no entendemos lo que somos nosotros como seres humanos, si no entendemos que somos capaces de nuestros propios órganos de donar a otra persona que le va a hacer mucho bien y que lo va a calzar, entonces no estamos entendiendo que sencillamente nos corresponde lo mismo porque estamos en esta tierra de raza, de humanidad. Entonces, esos cambios que tenemos que tener con todo lo que hemos de alguna forma comentado acá, si no revolucionamos nosotros para el cambio y la transformación y el entendimiento de lo que es el ser humano, entonces simplemente estamos viviendo con diferencia y sufrimiento, y torpezas también, por supuesto, y con tormentos, porque nos atormentamos, porque sencillamente hay las cosas distintas cuando sencillamente no entendemos que las cosas deben fluir, como las aguas del río fluyen bajo el puente, y no retroceden, y fluyen abiertos, y siempre con un sentido del humor, con un sentido siempre de ver las cosas de forma positiva, y ver así el país, y querer nuestra patria, querer nuestra tierra, porque aquí hemos nacido, aunque tengamos descendencia de repente de otros países, pero en el fondo aquí estamos. Y aquí tenemos que quedarnos y luchemos por lo que nos corresponde, pero tenemos primero que revolucionar, cambiar nosotros mismos, abrir la mente para entender los fenómenos que están pasando, porque son fenómenos que van a pasar, no somos iguales. Tenemos distintas tendencias, distintas formas de ver la vida, pero hay en común dos cosas fundamentales como los mineros lo están viendo. Primero, el respeto a la vida y una mayor convivencia con la naturaleza, porque la naturaleza no va a soportar muchas cosas que está pasando ahora. Así que creo que eso, mientras no entendamos, no entenderemos esa revolución que planteo en ese artículo, que es la revolución del ser humano. Claro, y siguen más cosas, pero trato de sintetizar el espíritu de ese artículo. Muchas gracias, hermano. Con ustedes estuvo José Reaño Inchaustegui, de la 17 promoción, presentada por José Luna, presidente de la 17 promoción también. Y ha sido un gusto tenerlos nuevamente. Hay muchos temas pendientes. También sabemos de muchos compañeros de ustedes, hermanos de ustedes de su promoción, que los hemos invitado para venir a exponer y que seguro nos estarán acompañando en septiembre, ya después de las celebraciones del reencuentro de los supraínos y Día del Colegio, a que todos están invitados. Un gusto, José, tenerte acá en esta plaza y tus últimas palabras, por favor, para la audiencia. Un abrazo fraterno, como siempre, fraterno, de verdad fraterno, que estamos en la distancia, pero siempre con el pensamiento en alto, el pensamiento con mucho cariño. No se olvide de Lucho Cuadra, que es un valioso escritor que habla mucho y ahora que estamos en este mes de agosto podría darnos una lectura sobre lo que fue Pradito. Él viajó por todo el Perú, fue a Huánuco, estuvo en varios países, tuvo contacto con familia de Leoncio Prado, sacó un buen libro que se llama Pradito, entre otros, por supuesto, que también es de la 17, junto con mi querido Pepito. Y abrazo fraterno para ustedes, con mucho cariño y mucho corazón. Alto el pensamiento. Con buena bandera, hermano. Entonces vamos a terminar esta transmisión y les agradecemos a todos por su presencia, ¿no? Ahí está José también, Carlos Corbeto, por este lindo webinar que hemos tenido, sobre todo de compartir con, nuestros hermanos y la comunidad neosupraína. Así que les deseamos muy buenas noches a todos. Sí, José, dígame. No, se agradece, digo, se agradece. Carlos. José Antonio, sí. Para agradecer primero la hospitalidad de la Asociación Neosupradina, a la 17 promoción, no es la primera vez, nos han hospedado en varias oportunidades y nos van a seguir hospedando en próximas también. Quería solamente sugerir la revisión de algunos textos que son bien ilustrativos sobre la materia básica de educación que ha comentado José Luis. Uno de ellos es el libro sustantivo de Fernando Savater, La aventura del pensamiento. Claro. Otro también de Savater se llama Ética para Amador. Este es un libro que nos viene al pelo a todos los que estamos cifrando los 70 para arriba, porque a estas alturas del partido todos tenemos nietos
Y este librito de Fernando Savater fue escrito pensando en su nieto, que se llama Amador. Y finalmente, hay un tercer libro de Savater también que es otra joya, es El valor de educar. Una sociedad libre es una sociedad educada, instruida, no solamente por los valores familiares, sino por lo que es posible aprender. Si en algún momento podemos tener un webinar sobre estos temas, me encantaría participar en él. En todo caso, lo dejo como una inquietud para que en algún momento podamos conversarlo y discutirlo abiertamente. Puede ser en la coalición también, claro está. Pero por supuesto, invitado. Un abrazo, José Luis, muchas gracias. No, hermano, a ti, gracias por la deferencia y la invitación, sobre todo, muy agradecido. Te esperamos el 25 en el almuerzo de la promoción en la Taberna Q, en la Avenida Aviación. Ya te voy a pasar la dirección. Te agradezco. También vamos a rendirte un especial agradecimiento en presencia de todos. Amigo, por favor. Que es como bestia. Estamos invitando a nuestro amigo Juan Gallo, a Carlitos Corbeto y también al presidente Luis Herrera. Ojalá que los tres nos puedan acompañar. Yo les voy a hacer llegar la invitación por vía chat a cada uno de ellos. Y nuevamente nuestra gratitud como 17 promoción a nuestros hermanos menores que nos han acogido el día de hoy en la casa de todos. Muchas gracias. Gracias, señores. Muy buenas noches con todos. Que Gracias, tengan un buen fin de semana. Gracias. Lindo día. Gracias. Gracias a ustedes.